le vamos a pasar un planeamiento ya de las actividades que vamos a hacer durante este año lectivo, este semestre, ¿cierto? Entonces, para que ustedes sigan también el orden, el ritmo y sepan cuáles son, qué es lo que va a entrar, por ejemplo, en el primer parcial, que entra en el segundo parcial, ¿sí? Eh, Dentro de nuestra temática de clases de medicina legal, está un apartado llamado documentos médicos legales. Prácticamente los temas que tocamos en medicina legal son exclusivos, vamos a decir, y solamente aquí van a lo mejor tener alguna noción sobre estos temas. Para hablar sobre documentos en medicina legal, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos en el ejercicio de la medicina. Por ejemplo, el médico no solamente se dedica a evaluar los signos y síntomas o lo que el paciente le refiera, es decir, la historia clínica, la anamnesis y el examen físico, y determinar cuál es la terapéutica más adecuada después de haber hecho la disquisición clínica y poder evaluar cuáles son los diagnósticos sindromáticos y específicos de ese paciente. Entonces, no solamente él va a hacer una historia clínica, no solamente va a hacer un examen detallado, no solamente va a solicitar los métodos auxiliares, no solamente va a diagnosticar y tratar. Gran parte del tiempo de trabajo de este médico hipotético, ¿cierto? Se invierte en una porción puramente administrativa, en una parte puramente administrativa. Cualquier médico debe dominar este arte de elaborar documentos, de redactar informes, eh, de ejecutar este acto de escritura, porque mediante este acto, como vamos a ver, se documenta en forma de prueba lo que uno ha realizado en el transcurso del examen, la anamnesis, el examen de un paciente, incluso qué terapéutica ha utilizado con él. Entonces, la documentación en la medicina ocupa un gran e importante papel durante el proceso de la actividad médica. El médico también debe entender y conocer la ley que regula la documentación de estos actos médicos. Esta ley basada obviamente en los derechos y obligaciones que tiene el médico y el paciente, y sobre la documentación también basada en la ética eh, y sobre las leyes de secreto profesional que tenga. Todo profesional que invierte en la actividad asistencial, es decir, en aquella actividad en donde uno recibe al paciente, pregunta al paciente, examina al paciente, le da un resultado a ese examen, eh, invierte entonces en esa actividad asistencial. Este médico está obligado no solo a la correcta prestación de esa técnica, sino al cumplimiento de los deberes de información y documentación clínica. Es decir, no solamente debe eh, saber ubicar el estetoscopio en los focos de auscultación cardíaca, eh, no solamente debe interpretar, por ejemplo, un ritmo de galope, no solamente debe reconocer ese ritmo de galope, no solamente debe interpretar eso como una insuficiencia cardíaca importante, ¿cierto?
sino que debe documentar eso, debe saber escribir eso, debe saber plasmarlo en un escrito, en un papel, debe saber plasmar eso que está haciendo. Porque la cuestión administrativa de elaborar ese documento, el médico no puede rehuir, no puede hacer nomás la ocultación y decir este paciente tiene una insuficiencia cardíaca porque tiene un ritmo de galope, ¿cierto? En 3 tiempos, decimos en semiología, pero no escribe ese acto. Etimológicamente, el término documento proviene del vocablo latín, es decir, de una palabra en latín que se denomina documentum, es decir, es un sustantivo este documento y que proviene del verbo docere, que quiere decir mostrar, enseñar, publicar, dar a conocer, manifestar. No es solamente enseñar de pedagogía, ¿cierto? Sino que uno muestra algo, lo hace común, lo hace popular, lo hace público frente a todo el mundo, algo escrito en ese documento. Una actividad entonces que podía haber sido privada, lo escribe y lo hace entonces como para demostrarlo a un grupo o a todas las personas. La Real Academia de la Lengua Española también habla sobre documento con varias acepciones, es decir, con varias variantes que uno puede utilizar. Entre ellas, por ejemplo, es un instrumento que da uno a cualquier materia, es decir, que da a conocer cualquier materia. Es un diploma, carta o escrito que ilustra acerca de alguna actividad. Es cualquier cosa que sirva para comprobar algo, una actividad, un hecho, un verbo. Un documento también es una escritura o papel autorizado con el que se prueba que se hace constar una determinada actividad, una determinada cosa. Entonces, por definición, un documento es un testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones por una determinada persona. Repito, un documento es un testimonio material de un determinado acto que ha realizado una persona en el ejercicio de su función. Este documento puede ser elaborado o redactado por, obviamente siempre por una persona, pero en representación de una institución del Estado o en forma particular. Una persona física, como por ejemplo un individuo, o una persona jurídica, como por ejemplo el Congreso paraguayo o el Congreso brasileño. Una institución pública, como por ejemplo el hospital regional, o una persona o un documento privado, como por ejemplo sería un hospital privado. San Lucas, por ejemplo. Hay ciertos parámetros que un documento, para que tenga valor como una prueba de la actividad que se realizó o que realizó esa persona, debe tener cierto contenido, cierto parámetro.
Entonces, para que este documento sea dado como legal, como real, debe tener unas características claramente especificadas, como ser, por ejemplo, que sea escrito. El documento no puede ser graficado, por ejemplo, ¿cierto? Tiene que ser escrito. Un documento no puede ser una foto, por ejemplo. Puede contener una foto, pero es parte del documento eso. Una foto de por sí no hace el documento. Tiene que tener algo escrito que pueda ser atribuido a una persona. Es decir, debe tener una asignatura, debe tener una firma, una característica que diga que tal o cual persona fue la que redactó ese documento. No puede ser anónimo, no puede ser que uno escriba y entregue un documento sin tener una firma determinada, que sea adecuado a los efectos jurídicos para los cuales fue hecho, es decir, para lo administrativo o para registrar una actividad o para que se ejecute una actividad en base a ese documento, o incluso como una prueba probatoria, como el caso de los dictámenes médico-legales. También debe cumplir ciertas normas escritos o escritas, las normas, en el Código Civil de cada región. Por ejemplo, existe un Código Civil brasilero, existe un Código Civil paraguayo, un Código Civil argentino, cuya normativa para la elaboración de un documento no varía mucho, excepto, por ejemplo, en el Brasil. Es por eso que los certificados de escolaridad, por ejemplo, de ustedes, que son para los fines administrativos, es decir, que ustedes, por ejemplo, han pagado o no la escuela, para los fines registrales, para saber, por ejemplo, cuál fue la nota con que Mateus o Gabriela pasó el enseño medio en forma de promedio, ¿cierto? Y para probar también de que Gabriela y Mateus han pasado el enseño medio, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, hay duda de que pasó el enseño medio. Entonces, pero esos documentos, supongo que como fueron hechos en el Brasil, siguiendo el Código Civil brasilero, esos documentos son en idioma portugués. Entonces, para que tengan valor, se necesita traducirlos oficialmente. No puede traducir cualquier persona que crea que una palabra significa una u otra cosa. Lo tiene que hacerlo en forma detallada. La legislación paraguaya, también la brasilera, y repito, la mayoría de Latinoamérica basada en el Código Civil o el Código o las leyes del Imperio Romano, del pueblo romano, en el derecho romano, la mayoría de los códigos civiles clasifican los documentos en dos tipos importantes: los documentos públicos y los documentos privados. Los documentos públicos son expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de esa función. Es decir, se realizó la vacunación de Adriana, se realizó la vacunación de Adriana, pero para registrar, para dar fe de que se realizó la vacunación, Adriana porta un carnet de vacunación. Ese carnet de vacunación
no lo puede hacer, por ejemplo, el, la persona encargada de migraciones. No lo puede hacer la policía, lo tiene que hacer personal de salud que hizo esa vacunación. Entonces, aquel funcionario público encargado para realizar esa función redacta el documento de haber realizado esa función. Adriana no necesita tener un video de su vacunación. No necesita tener al vacunador consigo al lado para que testifique cada vez que un policía le pregunte a Adriana dónde está su documento, dónde está su carnet de vacunación. Porque usted no puede transitar aquí en el Paraguay sin ese carnet de vacunación, por ejemplo. Ella no necesita que el vacunador le acompañe para testificar. Ella, con la presentación de ese documento, basta y sobra para decir, yo estoy vacunado. Esto era para los... En realidad tenía varios de estos documentos, ¿cierto? Que prueban todas estas leyes que estoy diciendo yo, ¿verdad? Dejé esta porque me parece importante. Vamos a leer un poquitito. Dice falsedad ideológica. El que inserta o hace insertar, el que coloca en un instrumento público, por ejemplo, un documento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido si de su uso puede resultar algún perjuicio con pena privativa de libertad de hasta 6 años, no menor de 3, y 180 a 300 días de multa. Más o menos sería, más o menos 1.500.000, más o menos, lo que sería más o menos 1.000 reales. Entonces, eso para que vean. También están los documentos de tipo privado. Son aquellos que interesan a las dos partes nada más y que no deben darse a publicidad, vamos a decir, o publicarse, pues no corresponde el interés para un tercero. Por ejemplo, la venta o el traspaso de algún bien, por ejemplo, son aquellos, dice, que no tienen la consideración del público y por tanto se desarrollan en la esfera privada, lo cual rige por el principio de autonomía de la voluntad para ser firmados. Es solamente a los efectos de reconocer un acto como, por ejemplo, la venta de algún bien hacia una tercera persona. Aquí entran, por ejemplo, los certificados, por ejemplo. El médico dice que maliciosamente expida un certificado falso respecto a la existencia o no existencia presente o pasada de enfermedades físicas o mentales, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años e inhabilitación por 1 o 2 años en el ejercicio de su función como médico conforme al artículo 36. Aquí está la clasificación de los documentos. Les dejo esto no vamos a preguntar en el examen, pero para aquellos que quieran conocer cuáles son los documentos en el Paraguay, público o privado, está aquí, pueden mirar un poquitito. Documento médico legal. Hasta aquí está todo claro. No hay preguntas hasta aquí.
Tudo certo, Tudo prof. tranquilo. Muy bien. Perfecto. Bueno. Como dijimos, el médico en numerosas ocasiones y por razón de su arte y oficio está obligado por las normativas legales existentes a dejar constancia por escrito de todas sus actuaciones en el ámbito del ejercicio de la profesión médica. Repito, el médico de por sí está obligado a realizar todos los registros de su actividad en forma escrita. Por ejemplo, eh, aquí en el norte existe un ejército llamada Fuerza de Tarea Conjunta entre personal militar y policial que está obligado a dejar registro, no solamente por escrito, sino filmar todas sus actividades. No va a ser pública su actividad, pero sí va a tener que filmar para que sus superiores puedan ver esa actividad que ellos realizan. Así también el médico, entonces, en el momento en el que sabe que es contratado, por ejemplo, para hacer una guardia, un plantón en alguna unidad de salud familiar, él sabe que no solamente va a atender a todos los niños, embarazadas, adultos que lleguen a esa unidad de salud familiar, él sabe que va a tener que registrar esa atención por escrito. Este acto, o en este acto, queda constatado en los denominados documentos médico-legales, que podríamos definir como todas aquellas actuaciones escritas que utiliza el médico en sus relaciones profesionales con las autoridades, los organismos, las instituciones o cualquier persona relacionada al acto médico. Es decir, un médico no va a escribir, por ejemplo, o no va a dejar, por ejemplo, sentado, hoy almorcé en el hospital, en el comedor del hospital, no sé, pollo, frango con ajos y fechado, ¿cierto? Eso no es dentro del marco de su actividad profesional. Él es médico y realizó ese acto, pero no es dentro del marco profesional. Le cuento más esto porque a veces no queda claro. Tiene que hacerlo en todas las funciones, todos los pacientes que él atendió, cuál fue el resultado, cómo o cuál fue el diagnóstico, o si está esperando algún resultado de su diagnóstico. Todo documento médico legal, repito, por las normas del Código Civil, debe tener un esquema establecido, excepto algunos como vamos a ver más adelante. Debe tener un encabezamiento con el título del documento, un membrete de la institución en donde se realizó el acto o el organismo que fomenta o que induce a la formación, a la acción de ese acto,
desde la que se emite el referido documento. Debe tener un cuerpo en donde figura la identificación de la persona a la cual se le realizó el acto, los datos relativos a la solicitud, quién solicita, por qué solicita, quién es el médico y cuál es su diagnóstico presuntivo, y lo relativo a la notificación, es decir, ¿cómo vamos a notificar esto? Debe tener un lugar, una fecha en donde se realizó o se escribió ese documento, así como la firma del médico que redacta el documento. Y debe tener un destinatario, es decir, a otro colega, como los actos sanitarios, a la administración para saber cuántos pacientes consultó, o a la autoridad judicial cuando se solicitó ese documento por vía judicial. En la práctica, los documentos médicos legales los podemos clasificar de acuerdo al contexto de para qué se emiten esos documentos. Y entonces surge la clasificación en judiciales, sanitarios, administrativos o laborales. ¿Qué son los documentos judiciales? Documentos médico-legal judiciales. Estos documentos corresponden a la notificación escrita que realiza el médico para informar a la autoridad judicial sobre lo que la autoridad judicial pregunta. Por ejemplo, si la paciente fue o no atendida en ese servicio, o si la paciente se internó y por cuánto tiempo en ese servicio. En la mayoría de los casos, estos documentos médicos legales se refieren a lesiones que ha recibido y al diagnóstico que el médico realizó en esos pacientes. No hay duda de que la mayoría de los documentos que el juez solicita al médico van relacionados principalmente a las lesiones que una persona ha podido tener y que el médico diagnostica esas lesiones, las aclara entonces. También están los documentos sanitarios. Estos documentos sanitarios se refieren a principalmente documentos relacionados a la vigilancia de enfermedades, de algunas determinadas enfermedades, principalmente aquellas de índole epidemiológico, es decir, de contagio y de aumento durante un determinado periodo. Este tipo de documentos tienen ciertas características como debe ser recogido en forma sistemática. Se debe aclarar entonces durante qué tiempo se recogió estos datos. Debe hacerse en forma continua durante ese periodo. No puede alterarse, por ejemplo, y decir, hoy vamos a hacer, mañana. La información, la escritura y el enviar ese documento debe hacerse en forma oportuna, debe redactarse en forma confiable y debe tener todos los requerimientos que se solicitan en ese informe, en ese documento sanitario. Para que la autoridad que reciba este documento sanitario pueda tomar determinaciones sobre algunas de las patologías principalmente infecciosas.
Para ello, dice, tiene como fuente de información al médico, que es el que recoge esa información y la transcribe en el documento, constituyendo de esta manera una táctica eficaz del control de enfermedades epidémicas o epidemiológicas. No necesariamente la autoridad sanitaria va a solicitar esto. Por ejemplo, se coloca una lomada en una pendiente, ¿cierto? Solo que esta lomada ya se puso todas las señalizaciones correspondientes y todavía sigue accidentándose algunos motoqueiros bajando por esa lomada. Entonces el prefecto o la Cámara Municipal solicita un informe porque hay una denuncia de que esa lomada está mal puesta, mal señalizada. Y entonces solicita que atiendan bien lo que dice el pedido a la Cámara. Dice retirar la lomada o señalizarla mejor porque hay muchos accidentes a causa de esa lomada, de esa quebramola, ¿cierto? Entonces, la Cámara o el prefecto solicita a la dirección sanitaria que informe, por favor, cuántos pacientes han sido atendidos por caída en esa lomada en un determinado periodo y de aquí en adelante. Entonces, eso también es un deber del médico, completar a veces algunos documentos que se solicitan. Por ejemplo, siempre utilizo su nombre, ¿verdad? No, espero que no se note, pero el doctor Peralta, por ejemplo, él es infectólogo, pediatra, el infectólogo pediatra de mi hija, muy buen profesional. Él recibe un chiquito con unas lesiones a nivel de perdón, con un cuadro febril, por ejemplo, ¿cierto? Que se instaló en los últimos 2 días. La mamá al principio pensó que era solamente que estuvo expuesto al sol, después no le sacó más al sol y ahora sigue con su fiebre, ahora viene a consultar, no presenta cuadros respiratorios, no presenta lesiones en la piel, no presenta adenomegalias, solamente refiere cefalea, fiebre. Entonces el doctor le evalúa a ese paciente. Y como hay una epidemia de dengue en ese momento, él piensa que puede ser dengue. Entonces él está obligado no solamente a atenderle a ese niño, a dar todo su conocimiento para que ese niño se recupere, sino también a llenar este documento llamado ficha de notificación e investigación del síndrome febril agudo. Esto es lo que se llena por cada paciente que se sospecha puede tener dengue, por ejemplo. Así hay, por ejemplo, para meningitis, para parálisis flácida, para febriles eruptivas, sarampión, por ejemplo. Entonces, para diferentes tipos de patología o síndrome aparece una ficha de notificación obligatoria. También pueden ser los documentos laborales, por ejemplo. Y los documentos laborales utilizados para el relacionamiento sanitario entre una institución o un patrón, un jefe, y sus personales. Así, por ejemplo, pueden haber exámenes admisionales o actitudinales, si tiene o no actitud para eso. Exámenes periódicos
una vez que ingresó, cómo él está manejando, cómo él está haciendo, o cómo sigue su evolución de salud por el trabajo que está realizando. O exámenes de misionales también. También para el diagnóstico, dice, y la descripción de limitaciones en la capacidad funcional que motiva para ese trabajo. En la fecha de expedición del parte, también, y la continuación en la situación de incapacidad. Por ejemplo, dos funcionarios que trabajan en un determinado sector de una empresa que tienen que subir una escalera, una escala, ¿cierto? De 20 escalones, más o menos, 15 escalones. Uno de ellos sufre un accidente vascular cerebral y vuelve a trabajar, pero con la incapacidad de subir esos escalones. Entonces el jefe, el patrón, decide que él está capacitado para cumplir la función. Solo que en vez de ir ahora a cumplir la función en el segundo andar, ahora va a cumplir en el térreo. Y que la función que él estaba cumpliendo entre dos, ahora uno de ellos va a cumplir solo. Y entonces esa otra persona dice, no, pero ¿cómo yo voy a cumplir solo? Si estábamos haciendo entre dos, ahora yo voy a cumplir solo esta función. Él no tiene ninguna lesión. Él no quiere nomás subir por, no sé, por Aragán. No quiere nomás subir al segundo andar. Y me quiere dejar a mí todo el trabajo. Y entonces ahí vamos a llamar a un médico laboralista, un médico legista, para que evalúe el diagnóstico que él tiene, la incapacidad que él tiene o la capacidad para seguir cumpliendo sin subir hasta el segundo andar. Algunas instituciones, por ejemplo, aquí en la frontera, a veces, como yo hago ultrasonografía en el hospital, ¿cierto? Me llama, por ejemplo, alguna funcionaria y me dice, ¿sabe qué? Necesito que me haga un certificado o necesito que me haga una ecografía o me pidas un laboratorio, un pedido de laboratorio, porque quiero entrar a trabajar en tal o cual empresa aquí en la frontera. Solo que me solicita que yo no esté embarazada. Yo les cuento que en 1940 por ahí las mujeres ya hicieron una revolución sobre ese tema y no se le puede incluir a una mujer por su estado de gravidez, por ejemplo, para ser admitida en una empresa. Por supuesto que yo le hago sin ningún problema, le hago su ecografía, le hago su beta HCG y ella se va contenta porque no está embarazada para entrar a trabajar en tal o cual empresa. Pero esa empresa no, si ella supiera sus derechos, ella no puede ser limitada, por ejemplo, para no entrar a trabajar en un lugar por su gravidez o por su lactancia, por ejemplo. Pero ocurre, les cuento. En pleno siglo XXI sigue ocurriendo. Entonces, recordar que los documentos laborales pueden ser escritos para admitir a una persona, por ejemplo, en las filas policiales, ¿cierto? O como chofer, por ejemplo, como motorista, por ejemplo, no puede cualquiera nomás entrar. O para mantenerse en determinado lugar o para salir de determinado lugar por una incapacidad limitante. Las causas, dice, que pueden provocar incapacidad son enfermedad profesional o común, accidentes laborales o no. Otro tipo de documentos son los administrativos. Los documentos médicos legales administrativos
Son documentos por los cuales el destino de la comunicación no son las autoridades, sino el público en general. Es decir, estos documentos se redactan cuando una persona con cierta popularidad y cuya importancia de su salud o su enfermedad la tengan todo el público en general, sean amigos o no de esa persona, sean partidarios o no de esa persona. Estos documentos administrativos informan sobre la persona, pero más sobre el cargo, o sea, en respuesta al cargo que ocupa esa persona. A diferencia de los anteriores, los documentos administrativos no tienen un formato específico. Solo se rigen por la normativa legal y por la ética o la medicina deontológica, porque no podemos tampoco publicar todo lo referente a lo personal de una persona que está enferma. Ejemplo, siguiendo todo esto que dice aquí, vamos a leer, por ejemplo, boletín médico sacado a la mañana. Evidentemente hay uno que sale a la mañana, a la tarde y a la noche, o por lo menos hay uno que sale fuera del horario de la mañana. Dice, San Pablo, 14 de septiembre del 2018. Leo en español porque me es más fácil. El candidato a presidencia de la República, Jair Bolsonaro, permanece en la unidad de terapia intensiva en condiciones clínicas estables y sin complicaciones en el periodo postoperatorio. Hoy continúa recibiendo analgésicos para controlar el dolor, afebril y sin otros signos de infección. Durante el día de hoy reiniciará su fisioterapia, que consiste en caminatas y ejercicios respiratorios. Continúa en ayuno oral y la alimentación parenteral en forma exclusiva. Firma sus médicos, su cirujano, su clínico cardiólogo y el director jefe del hospital israelita Albert Einstein. Y entonces va a decir Mateo, por ejemplo, ¿qué me importa a mí? En el 2018, ¿qué me importaba a mí si Jair Bolsonaro está o no en la unidad de terapia intensiva? Que se muera si yo soy del, no sé, yo soy de Lula, de Bill en aquel entonces, ¿cierto? Que se muera él. Sin embargo, Natalia, por ejemplo, dice, ah, no, a mí me interesa porque él es mi candidato a ser presidente. Y sí, pero le interesa a Natalia, no le interesa a Mateo, por ejemplo. Digo, ¿verdad? No sé la afiliación política ni la afinidad política de ninguno. Solamente estoy usando a modo de ejemplo. Y dice, por ejemplo, ahí Cintia, que por calculo que debe ser paraguaya, ¿verdad? ¿Cierto, Cintia? No, profe. ¿Tú eres brasilera también? Sí. Ah, pensé por el apellido que era paraguayo. Pero, por ejemplo, a mí, por ejemplo, digo yo, a mí, ¿qué me interesa, por ejemplo, si el presidente del Brasil era? No tengo nada que ver yo con eso. Y no, gente. No es Jair Bolsonaro, padre de familia, con histórico de atleta ni nada, no, eso es lo que nos interesa. A nosotros, este informe administrativo, médico, legal, es porque esa determinada persona es el candidato a presidente de la República. Y tanto sus adeptos en aquel entonces querían saber si él está vivo o no, para votar por él o buscar otro candidato. Así también sus opositores querían saber si es que él está vivo o no.
si él va a ir en contra de mi candidato de otro partido. No es por Jair Bolsonaro en sí, sino por el candidato. Entonces, hay que tener en cuenta estos documentos administrativos que también salen a la luz pública, repito, son documentos médicos legales cuyo informe le interesa a muchas personas. Por ejemplo, si el día del examen, por ejemplo, Dios no quiera, el doctor González, por ejemplo, hace fiebre. Y entonces todo el mundo va a querer saber un informe administrativo, médico, legal de mí. Por más de que no sean amigos míos, porque ustedes van a querer saber si se va a tomar o no el examen. Entonces, estos documentos tienen ese valor, esa forma de dar a conocer estos conocimientos. Otro grupo de documentos médico-legales son las actas. ¿Qué son las actas? Desde el punto de vista médico, dice, podríamos considerar a las actas como una reseña, como que cuenta una historia escrita en la que se reconoce detalladamente un acto, un obrar en medicina. Este acto médico o esta forma de redactar está regulado por ciertas normativas específicas para cada caso en el que se redacta esa acta y conlleva derechos, obligaciones y situaciones jurídicas de naturaleza administrativa para demostrar ese acto. Por ejemplo, acá hay varios: actas de procedimiento en urgencia, acta de procedimiento en quirófano, actas de atención ambulatoria, actas de entrega de guardia, acta de registro de lesiones por tercero. Estos documentos no se redactan en papel suelto, se redactan en libros de acta. Y la diferencia de los libros de acta es que vienen numerados, foliados, y entonces tienen que seguir una secuencia escrita de lo realizado. No podemos, por ejemplo, elaborar un acta de procedimiento o de entrega de guardia, por ejemplo, del día 21 y mañana elaboramos el del día 20. Tenemos que seguir una secuencia lógica. Les cuento esto porque yo sé que suena tonto que yo les vuelva a explicar esto, pero hay veces que, por ejemplo, el paciente viene y te dice: doctor, haceme un diagnóstico de que yo vine a consultar el lunes 14 contigo. ¿Te acordás que yo vine a consultar contigo? Y sí, pero nosotros elaboramos acta de ese registro de lesiones que vos tuviste. Porque viste que a mí me pegaron y yo quiero denunciarle a quien me pegó, a quien me bateó, ¿cierto? Entonces, yo necesito de ese documento, pero elaboramos acta nosotros de ese detalle. No, pero ahora me podés labrar, doctor. Claro, yo voy a labrar ahora, pero yo voy a labrar con la fecha de hoy 21. No, hacémela con la fecha del 17. Pues, ¿cómo va a ser con la fecha del 17? Sí, desde el 17 hasta el 21, desde la última segunda feira hasta hoy, ¿cuántos pacientes ya nos hemos labrado acta sobre eso? Entonces, hay que tener cuidado con la elaboración del acta.
está foliado, sigue una secuencia numérica por la fecha o data y tiene una característica para lo cual fue redactada, o perdón, para lo cual fue creada esa secuencia de actas. Por ejemplo, acta de entrega de guardia, dice, entre dos médicos o entre dos enfermeras o entre dos personales de limpieza, por ejemplo. Entonces, el médico va a elaborar su acta de entrega de guardia, porque ¿qué es lo que él entrega en forma preciosa, vamos a decir? En forma como un tesoro, sus pacientes. Entonces, yo le entrego a mi colega, la doctora Cintia González, le entrego, ella viene a tomar la guardia y yo le entrego en la cama 1 al paciente fulano de tal con el diagnóstico de apendicitis aguda en plan de cirugía hoy por el doctor fulano de tal. En la cama 2 le entrego al paciente o a la paciente fulanita con hemorragia digestiva alta. Se hizo su endoscopía digestiva, se constató un sangrado activo, Forres 1A, está en plan de transfusión y repetir su endoscopía para ver mañana o cirugía si descompensa. En la cama 3 le entrego al paciente con enfermedad diverticular complicada, aparentemente una diverticulitis. Estamos esperando que se pase sus signos inflamatorios y en plan de realizarle una colonoscopía para poder determinar. Entonces, esos pacientes que yo le entrego a la doctora Cintia, yo labro un acta, fecha, hora, lugar y paciente 1, 2, 3. A partir de ahí, ella se hace cargo de esos pacientes. Al mismo tiempo, la enfermera de guardia está entregando su guardia y entonces se entregan los 3 pacientes, pero ella también entrega, por ejemplo, que el paciente con hemorragia digestiva alta, su familiar ha comprado un medicamento, omeprazol, y entonces entrega esos frascos de omeprazol. Que el paciente con hemorragia digestiva baja compró un laxante potente, manitol, enemol o cualquier otro para hacer su colonoscopia. Y el paciente con apendicitis aguda entregó todos sus materiales para cirugía. Entonces, a partir de ahí, la enfermera que sale ya no es responsable de eso y es responsable. Así también, por ejemplo, todos los materiales. Y el personal de limpieza, que también hace guardia, anota y entrega todos los materiales que aparecen. Déjenme, voy a solucionar un inconveniente y ya vuelvo. En minutos continuamos, ¿sí? Ya nos queda poquito de clase, ¿sí? Dale, profe. Gracias. Suerte.